la inteligencia artificial ya no es un concepto futurista, sino una realidad tangible y poderosa que está moldeando nuestra vida diaria y perpetuando desigualdades sistémicas. En el análisis de la situación actual, veremos cómo la IA ha pasado de ser una promesa científica a un instrumento de control. Desde sus laboratorios en California hasta los centros de datos en Beijing, gigantes corporativos como OpenAI, Alibaba y Amazon manejan poderosos algoritmos que, de manera invisible, clasifican vidas y toman decisiones que afectan nuestro mundo. Estos algoritmos, aparentemente neutrales, han sido diseñados y entrenados con datos que reflejan los sesgos inherentes de sus creadores y de las sociedades de donde provienen. En 2023, un estudio reveló una de las caras más oscuras de esta tecnología. El sistema de reconocimiento facial utilizado por la policía en Estados Unidos presentaba un error significativo en el reconocimiento de mujeres afroamericanas. Este sistema tenía una tasa de error del 34%, mientras que su precisión en el reconocimiento de hombres blancos alcanzaba un 98%. Este sesgo no es un mero accidente, sino un reflejo programado de las brechas de poder. En China, el Partido Comunista ha desarrollado lo que llama civilización digital, un sistema en el cual 1.400 millones de personas son reducidas a cifras en una base de datos masiva. Cámaras equipadas con inteligencia artificial monitorean constantemente rostros, movimientos y hasta emociones, sirviendo al sistema de crédito social del gobierno. Este sistema otorga o resta puntos según el comportamiento del ciudadano. Aquellos que se atreven a protestar contra las políticas restrictivas ven disminuir su puntuación social, poniéndoles en riesgo de perder sus empleos. En el terreno de lo laboral, Amazon ejemplifica cómo la implementación de robots y sistemas automatizados ha reconfigurado las fábricas. En 2018, en un centro logístico en Alabama, el uso de máquinas en lugar de trabajadores humanos no solo incrementó la eficiencia, sino que también condujo a un aumento del 70% en la tasa de lesiones laborales. Durante este periodo, cientos de empleados fueron despedidos por no poder seguir el ritmo óptimo impuesto por las máquinas. La promesa del progreso tecnológico se ha convertido, para muchos, en una sentencia de obsolescencia. Si bien las corporaciones y algunos gobiernos celebran estas transformaciones como signos de progreso, hay millones de personas que experimentan las consecuencias adversas de este supuesto avance. La pregunta persiste, ¿estamos viviendo una verdadera revolución tecnológica o simplemente siendo sometidos a una nueva forma de dominación disfrazada de innovación? En los almacenes de Amazon, el trabajador ve su rutina diaria dictada por un jefe no humano, al que le llaman Dexter. Este no es un apodo cariñoso, es la representación impersonal y eficiente de un software diseñado para exprimir hasta el último segundo de productividad de cada operario. Dexter rastrea meticulosamente cada movimiento, desde el tiempo exacto entre los paquetes escaneados hasta las micropausas que podrían sugerir una disminución en el ritmo de trabajo. En 2019, la paciencia de muchos trabajadores llegó a un límite. Miles de empleados se organizaron en huelga, demandando mejores condiciones laborales tras la trágica muerte de un colega atribuida a la fatiga extrema. La respuesta de la compañía no fue la mejora esperada, sino una mayor dependencia tecnológica. Drones silenciosos vigilan desde las alturas, registrando descansos no autorizados, mientras que puertas biónicas restringen el acceso de los empleados con precisión milimétrica. La automatización no se queda restringida solo a los almacenes. En las fábricas textiles de China, robots de cosido reemplazan progresivamente a los trabajadores humanos produciendo camisetas a un costo dramáticamente reducido, apenas un 10% del original. Este avance genera un impacto devastador en las zonas rurales. El caso de Bangladesh resulta especialmente inquietante. Siendo el mayor exportador textil del mundo, la amenaza de la automatización proyecta sombras oscuras sobre su economía. Desde 2022, se estima que 300,000 trabajadores textiles podrían ser desplazados cada año.
Sin alternativas laborales, muchos se ven empujados hacia redes de prostitución o se aventuran hacia las ciudades en busca de esperanza, solo para encontrarse con sistemas de vivienda controlados por algoritmos que les rechazan basándose en su historial financiero. En medio de esta transformación, Sundar Pichai, el CEO de Alphabet, asegura con optimismo que la IA no elimina empleos, los transforma. Sin embargo, la cuestión persiste: ¿quién asume el verdadero costo de este cambio inexorable al que nos enfrentamos? La revolución digital trae consigo promesas de eficiencia y progreso, pero también plantea un reto monumental en términos de equidad y justicia social, con implicaciones que resonarán por generaciones. Desde la llegada de la inteligencia artificial y a la esfera pública, su impacto en la vida cotidiana ha sido objeto de intensos debates y controversias. En el año 2019, las calles de Hong Kong se convirtieron en un escenario donde las tecnologías de IA desempeñaron un rol crucial pero inquietante. Utilizadas por la policía china, las cámaras equipadas con algoritmos avanzados recogían información a través de imágenes de vídeo en tiempo real, identificando a individuos como sospechosos basándose en su manera de caminar, su postura, su rapidez al moverse. Este sistema de vigilancia permitió elaborar mapas digitales de la actividad delictiva potencial, generando alertas automatizadas que derivaron en detenciones masivas. Durante meses, se registraron detenciones que, según filtraciones de datos, alcanzaron el número de 10.000 personas. Contrariamente a la situación en Hong Kong, en los Estados Unidos, el uso de algoritmos igualmente sofisticados opera con menor visibilidad. Northpoint, una compañía dedicada a la predicción del riesgo criminal, implementó su sistema para calcular la probabilidad de reincidencia entre los reclusos. No obstante, en un informe elaborado por ProPublica, se reveló que estos predictores criminales presentaban un preocupante sesgo racial, apuntando erróneamente a un 45% adicional de afroamericanos como individuos de alto riesgo. Este fenómeno no se limita a la vigilancia en las calles ni a las cárceles estadounidenses. En el sur de África, la startup DeepNudging ha vendido algoritmos capaces de influir en procesos electorales. En países como Uganda y Tanzania, se utilizaron para enviar mensajes personalizados por WhatsApp. Este intercambio de poder, tecnología y política plantea preguntas urgentes sobre la regulación de sistemas de IA. Sin embargo, la responsabilidad de controlar estas herramientas recae en las mismas corporaciones tecnológicas que las desarrollan y distribuyen. En el 2021, el senador demócrata Brian Schatz planteó la Ley de Equidad en IA, con el objetivo de regular los algoritmos y su uso. La iniciativa fue rápidamente eclipsada y enterrada tras una intensa campaña de presión de lobbyistas de empresas tecnológicas, conocidas colectivamente como Big Tech. Uno de los principales defensores del papel del mercado en la regulación autónoma de la IA es Elon Musk. Musk ha sido cuestionado sobre los sesgos raciales del autopilot de Tesla, cuya eficacia en la detección de peatones de piel oscura disminuye en caminos oscuros. Su respuesta ante las preocupaciones afirma la creencia en que el mercado tiene la capacidad de autocorregirse, aunque los riesgos y las injusticias continúan desafiando esta visión. En medio de este mar de confusión ético-tecnológica, queda la pregunta esencial de quién debe asumir la responsabilidad de regular, y cómo garantizar que las IA se utilicen de manera justa y equitativa dentro de sociedades diversas y democráticas. Los desafíos son complejos, pero la búsqueda de soluciones se convierte en una tarea cada vez más urgente para evitar el desbordamiento de las desigualdades tecnológicas, que amenazan con redefinir cómo vivimos y cómo nos controlan. En el año 2023, Shenzhen, conocido como el Silicon Valley chino, se ha convertido en un icono de la vigilancia avanzada. Diariamente, millones de trabajadores se desplazan por la ciudad bajo la atenta mirada de drones que recorren el cielo, cámaras que escrutan los bolsillos en el metro y aplicaciones que rastrean cada movimiento de los repartidores. El sistema, diseñado para reforzar la seguridad pública, es defendido por los funcionarios locales. Es más seguro, afirman. Sin embargo,
Esta seguridad tiene un costo, especialmente para aquellos que se encuentran en la periferia de los estándares impuestos. En un incidente viral, mujeres musulmanas de la región de Xinjiang fueron detenidas por las fuerzas de seguridad luego que los sistemas escanearan su vestimenta y las clasificaran como radicales. La consecuencia de este etiquetado fue devastadora, sus nombres fueron bloqueados en las bases de datos federales, lo que resultó en la pérdida de empleo y oportunidades. Este fenómeno de vigilancia no está confinado a China. En la India, el gobierno ha adoptado un enfoque igualmente intrusivo con el programa Aadhaar, un ambicioso biobanco que almacena huellas digitales y retinas de 1.200 millones de ciudadanos. Se ha alegado que estos datos, en teoría protegidos, han sido vendidos a empresas de vigilancia internacionales, provocando un aluvión de quejas por parte de activistas que advierten sobre la violación de la privacidad y el uso indebido de información personal. Mientras tanto, la Unión Europea no se queda atrás. Los drones militares desarrollados por Airbus están en proceso de entrenar algoritmos capaces de distinguir objetivos legales en zonas de conflicto como Siria o Yemen. Esta tecnología, presentada como una solución innovadora, pone a refugiados y civiles en riesgo, ya que un error en el sistema podría marcar a un inocente como target. Corporaciones alrededor del mundo celebran estos avances como epítomes de la innovación tecnológica, ignorando las cada vez más evidentes preocupaciones éticas que emergen a su paso. La línea entre la seguridad y la vigilancia se difumina cada vez más, mientras el mundo avanza hacia un futuro donde la privacidad es una noción del pasado y la tecnología de control está omnipresente. En el año 2023, la aceleración tecnológica había alcanzado una velocidad vertiginosa, pero su costo humano comenzaba a convertirse en tema central de debate global. En México, las explotaciones mineras para la extracción de litio se estaban convirtiendo en un oscuro actor de muerte y sufrimiento. Las comunidades indígenas, históricamente marginadas y vulnerables, se hallaban ahora en una posición aún más precaria. Empresas mineras, muchas de ellas con capital extranjero, contrataban servicios de vigilancia y seguridad con inteligencia artificial. Este sistema, lejos de proteger a las comunidades, servía para identificar grupos que presentaban resistencia a los procesos de extracción o a la contaminación, siendo frecuentemente reprimidos por soldados que llegaban para desalojarlos de sus tierras. En 2022, se había suscitado un caso relevante. Un activista mexicano había denunciado a una empresa china cuya tecnología permitía el monitoreo indiscriminado de áreas protegidas, enviando a las Fuerzas Armadas para desalojar a pueblos enteros. Entretanto, en las fábricas que producían hipones, el software AppleCare no se limitaba a monitorizar pedidos de productos. También analizaba un vasto conjunto de datos de trabajadores chinos para identificar quienes aceptaban más horas extras. Estas decisiones estaban influenciadas a ofrecerles contratos temporales con menores ingresos. La justificación oficial dada por Tim Cook era que se trataba de transparencia laboral, pero la realidad revelaba una estrategia de reducción de costos. De una manera semejante, la tecnología en Egipto estaba transformando los campos de algodón, donde drones agrícolas dotados de sensores avanzados monitorizaban cada movimiento de los obreros y alertaban si uno se detenía por más de 5 segundos. Esta pequeña acción era suficiente para que cada trabajador, automáticamente, se viera obligado a extender su jornada laboral. Y en un entorno aún más amplio y complejo, los cálculos de Naciones Unidas indicaban que para 2030, la inteligencia artificial y los robots habrían eliminado el empleo formal de 800 millones de personas. Esto provocaba la pregunta urgente de quién financiaría las jubilaciones de este enorme ejército de desempleados que ahora se convertían en simples números y datos en los servidores corporativos. En esta sociedad distópica, el valor de la vida humana y la dignidad del trabajo parecían haberse perdido, ahogados entre algoritmos diseñados para la eficiencia y la maximización de ganancias. Sin embargo, este relato, aunque oscuro, aún se podría considerar como un llamado de alarma, una invitación a la reflexión profunda sobre el rumbo que la humanidad estaba tomando en esta era tecnológica, donde la ética parece haber quedado a un lado.
En medio de un mundo influenciado por algoritmos, surgen situaciones que cuestionan el futuro de la humanidad y el equilibrio entre tecnología y justicia social. En Brasil, los algoritmos se usan para desalojar tierras, vendiéndolas a conglomerados agrícolas, afectando a 150.000 personas en 2023. En Francia, un error en un sistema de IA privó a una madre soltera de subsidios necesarios. En África subsahariana, la predicción delictiva de DeepBrain AI en Nairobi incrementó la represión policial, con un 80% de detenciones erróneas, afectando vidas inocentes. En Estados Unidos, sistemas de contratación como HireWeb marginan a personas de color. En Kenia, Emetiva evalúa el acceso a seguros médicos, negando tratamientos por riesgo financiero alto. En Azerbaiyán, drones chinos identifican erróneamente sujetos hostiles. Estas historias reflejan un mundo donde la digitalización avanza, no siempre de manera ética. Las empresas hablan de transparencia, pero la realidad es sombría: comunidades desplazadas, trabajos marginalizados y un futuro incierto por algoritmos impasibles. Iniciativas del Banco Mundial en India usan IA para valorar cosechas, favoreciendo a multinacionales sobre campesinos. En Latinoamérica, el FMI redefine apoyos sociales con IA, eliminando subsidios según criterios algorítmicos discutibles. En la Amazonía, algoritmos contribuyen a la destrucción de hábitats. Imágenes satelitales facilitan la explotación de regiones protegidas, mientras perforaciones en Noruega causan daños ambientales y contribuyen a la crisis climática con emisiones de metano. China, con su aplicación Carbon Smart, ignora emisiones de fábricas vitales para su economía. Estos desarrollos representan una colonización tecnológica que desplaza y margina. La narrativa de progreso contrasta con el daño irreversible y la violencia social. Los desafíos son mayores que nunca y las soluciones exigen una reevaluación urgente de cómo usamos y regulamos las tecnologías que están reconfigurando nuestro mundo. En la Amazonía, los algoritmos devoran bosques. La plataforma Satellogic vende imágenes satelitales a empresas mineras para identificar rutas de explotación maderera. Un estudio reveló que el 45% del desmonte ilegal se localizaba donde sus sensores detectaban menor presencia indígena. En Noruega, Statoil usó IA para optimizar perforaciones de petróleo en aguas árticas, ignorando advertencias sobre el permafrost y causando fugas de metano equivalentes a 2 millones de toneladas de CO anuales. En Estados Unidos, el think tank DeepClimate vendió algoritmos a congresistas republicanos para generar informes que minimizaban el calentamiento global, citados en 80 proyectos de ley abortados contra combustibles fósiles. En China, la app Carbon Smart, respaldada por Alibaba, permite a usuarios calcular su huella ecológica, pero ignora emisiones de fábricas estatales que suministran sus smartphones y servidores. En las Islas Tuvalu, la IA predice inundaciones costeras con décadas de anticipación para vender seguros a turistas, no para reubicar a sus 12.000 habitantes que ya luchan por sobrevivir. En Oriente Medio, los algoritmos controlan el agua. En Jordania, un sistema respaldado por IBM asigna raciones hídricas según datos de consumo histórico y nivel socioeconómico, afectando a familias migrantes sirias. En el Sinaí, empresas israelo-alemanas usan sensores IA para racionar agua en cultivos. Los asentamientos judíos reciben 10 veces más que territorios palestinos adyacentes. En México, Nestlé extrae 76 millones de litros diarios de acuíferos secos gracias a algoritmos que predicen su recuperación en 50 años, ignorando sequías actuales. En África Austral, las tribus Simba denuncian que drones con IA de De Beers vigilan sus pozos ancestrales para proteger minas de diamantes. En el sur de India, el proyecto digital Delta usa satélites y algoritmos para optimizar canales de riego, priorizando cultivos corporativos sobre huertos familiares. En Ecuador, las comunidades indígenas usan drones fabricados con chatarra para resistir perforaciones petroleras, compartiendo evidencia de contaminación en redes globales. En Alemania,
el sindicato de automóviles exige salarios por datos, trabajadores quieren ser compensados por información laboral almacenada en algoritmos de fábricas. En Dinamarca, un tribunal ordenó a Facebook pagar indemnizaciones tras demostrar que su IA de recomendación dirigía anuncios de empleo discriminatorios contra discapacitados. En 2024, la ONU admitió fracasar en regular Big Tech, sus tratados son ignorados por corporaciones con presupuestos superiores a países enteros. Google DeepMind continúa usando datos de hospitales públicos británicos para entrenar sistemas médicos sin consentimiento, como reveló un informe filtrado. La guerra climática no es solo por recursos naturales, es una batalla por el poder. ¿Quién controla los algoritmos que dictan empleos, salud, justicia y supervivencia humana? En Documental Verdad, seguimos desenmascarando historias silenciadas. Si este viaje te ha hecho reflexionar, no pares aquí.